Buenas tardes a todos, les brindo un cordial saludo y agradecimiento por acompañarnos en este 65º Simposio de Medicina Legal. Esperamos sea una jornada de mucho provecho para nosotros y para ustedes. Es importante recordar que la violencia intrafamiliar está instalada como una epidemia en nuestro país y por eso es importante que conozcamos sus repercusiones, tanto psicológicas como legales, y las acciones a proseguir. Entonces, sin más preámbulos, le damos introducción al simposio. Muchísimas gracias por acompañarnos. A continuación, les presento algunas instrucciones para aprovechar al máximo esta experiencia educativa y participar de manera efectiva. Vamos a asegurarnos de tener una conexión a Internet estable y confiable para garantizar una experiencia fluida durante nuestro simposio. También durante las presentaciones pueden formular algunas preguntas, pero les agradeceríamos que las mandaran al chat para que nosotros pudiéramos contestarlas al final de la exposición. Recordemos siempre mantener una mentalidad abierta para aprender sobre nuestros expositores. Recordar que el simposio es un tema sensible, ¿verdad? Y hay que mantener el respeto y la empatía hacia las experiencias y opiniones de los demás participantes. Una vez finalizado el simposio, hay que aprovechar lo aprendido y compartirlo con los demás. De igual manera, luego de cada presentación se va a enviar un link donde podemos dar nuestra opinión sobre el simposio y las respectivas su información sobre las respectivas horas BOAR. Muchísimas gracias. Bienvenidos invitados, autoridades presentes, estimados colegas y participantes. Es un honor para mí darles la más cordial bienvenida a este importante simposio sobre la violencia intrafamiliar. Hoy nos encontramos aquí con un propósito en común, ¿verdad? Abordar una problemática que afecta a miles de personas en nuestras comunidades. La violencia intrafamiliar es un tema muy complejo y muy doloroso, pero es fundamental que nos unamos como sociedad para generar conciencia y promover acciones que pongan fin a este ciclo de sufrimiento. Durante esta jornada tendremos la oportunidad de escuchar a destacados expertos en el campo. Tenemos a una psicóloga y a una quienes nos compartirán sus conocimientos, investigaciones y experiencias en este tema. Nuestro objetivo es generar un espacio seguro y respetuoso donde podamos reflexionar, aprender y debatir, detectar y ofrecer apoyo a las víctimas de violencia intrafamiliar. Esperamos que estas discusiones y los intercambios de hoy nos inspiren a realizar cambios. Quiero agradecer a todos los presentes por su compromiso y a aquellos que han dedicado su tiempo y esfuerzo para hacer posible este simposio. Sin más preámbulos, les deseo a todos una jornada llena de aprendizaje y colaboración y que este simposio sea un punto de partida para la transformación positiva que necesitamos. Buenas tardes a todos. Es un gusto para mí estar aquí ante ustedes el día de hoy presentándoles los objetivos de ese simposio. Entonces tenemos el objetivo general, que es definir el concepto de violencia intrafamiliar y sus repercusiones tanto en las víctimas como en la sociedad desde un enfoque médico y legal. Los objetivos específicos son determinar la prevalencia y las características de la violencia intrafamiliar en nuestra sociedad, analizar los efectos físicos, psicológicos y sociales de la violencia intrafamiliar en las víctimas y los perpetradores, identificar los factores de riesgo y de protección asociados con la violencia intrafamiliar e indicar las diferentes instituciones, leyes y artículos que amparan a las personas víctimas de un abuso intrafamiliar. Muy buenas tardes a todas las personas presentes. Es un placer para mí presentar a la primera expositora de este simposio, la neuropsicóloga Keili Rodríguez. Actualmente
con más de 10 años de experiencia trabajando con niños en vulnerabilidad social. Obtuvo su licenciatura de Psicología en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula y su máster en Neuropsicología Clínica con mención honorífica en la Universidad del Valle del país de Guatemala. En su experiencia también se agregan muchos cursos y certificados obtenidos. Entre ellos tenemos el curso internacional de Neuropsicología Infantil, el curso internacional de Medidas de Protección a la Infancia por la Universidad de Málaga, España. También un curso de Familia, Multiproblema y Trauma Complejo por la Fundación Americana por la Infancia del país de Chile. También un curso de institucionalización temprana, efectos y recuperación. Certificados de políticas de desarrollo infantil por parte del Banco Interamericano de Desarrollo. Y con esto le damos la bienvenida a la neuropsicóloga Kelly Rodríguez. Es un honor para nosotras tenerla como expositora en nuestro simposio el día de hoy. El tiempo es suyo. Gracias, Albita, muy amable. Bueno, es una alegría poder compartir con ustedes este tema que realmente nos interesa a todos desde diferentes contextos y que como jóvenes estudiantes también es muy importante que nos vayamos empapando de estos temas. Al hablar de violencia intrafamiliar, yo sé que muchas veces muchos de nosotros creemos que no hemos sido víctimas o que no hemos estado expuestos a estos contextos, porque asociamos que violencia intrafamiliar únicamente es el tema de los golpes precisamente. Sin embargo, existe un alto espectro en este tema de la violencia y es algo que tengo 20 minutos para poder compartirlo con ustedes. Y quiero comenzar con esta frase que dice: no seré una mujer libre mientras siga habiendo mujeres sometidas. Realmente esta es una realidad que muchas de nuestras mujeres y de nuestras familias están viviendo a diario. Así que partiendo de esta idea, vamos a dialogar un poco. ¿Me ayuda con la presentación, por favor? ¿Qué implica la violencia? Yo creo que este es el punto de partida. Este tipo de violencia intrafamiliar es ejercida en un contexto familiar, así que a diferencia de que los que nos agreden en otros entornos suelen ser personas externas, en la violencia intrafamiliar es una persona cercana a la víctima. Es decir, que hay un tema de poder. Generalmente este tipo de violencia es ejercida por el padre o por los hombres de la familia, pero también pueden haber o pueden suceder en otros aspectos como el tío, el abuelo, por un rol de poder. Es frecuente en este contexto que exista este tipo de violencia. Siguiente, por favor. Esto comprende algunas características específicas como pueden ser actos violentos que va desde la fuerza física hasta el hostigamiento, el acoso o la intimidación que se produce en el seno de un hogar hacia la víctima. Y algo importante es que se perpetra por al menos un miembro de la familia, es decir, que hay un miembro que está ejerciendo este tipo de acciones de manera continua. Al hablar de este tipo de violencia, nosotros como mujeres muchas veces, o como espectadores, muchas veces tenemos un comportamiento crítico hacia las personas que vemos que hoy el marido la golpeó y mañana se reconciliaron, por ejemplo, o es un hombre que las agrede de manera física o de manera verbal, y nosotros decimos, pero ¿por qué es tan tonta? ¿Pero por qué lo hace? Y bueno, estos son los retos de la violencia intrafamiliar, porque debido a que el agresor también es una persona que de alguna manera me da amor o me da este tipo de afecto o me mantiene económicamente, hay muchas variables que se juntan y que a largo plazo esto también produce que las víctimas continúen estando en un entorno donde obviamente se sienten agredidas, pero no pueden salir de esos espacios negativos. La violencia está asociada a este tema de desigualdad de poder, como les comentaba, y va a tener diferentes manifestaciones. Quizás todo tipo de violencia que se da en los contextos familiares es esto. Hay un individuo que tiene más poder y que tiene la capacidad de ejercer cierto miedo o inhibir a ciertos miembros de la familia, y esto le ayuda a él a tener, pues, obviamente, el poder. Les decía al inicio, existen diferentes formas de violencia.
cuál desde la física, que son ya los que todos conocemos, golpes, es este maltrato físico evidente, pero también tenemos la violencia psicológica, que es la que no se mira y de alguna manera, y en mi experiencia trabajando con entornos vulnerables, es la que menos da herramientas a los individuos, porque como pasa desapercibida, hace que la víctima ni detecte qué está pasando, solo está sintiendo el factor emocional, se siente incapaz, no puedo, no lo logro, esta es la vida que conozco, yo me lo merezco, y todas las consecuencias que lleva esta violencia psicológica y que nos deja al individuo darse cuenta que realmente está siendo violentado. Y pues está la violencia patrimonial o económica, y también la sexual, que ahora muchos hablamos y concientizamos sobre esto, la violencia sexual que se da en este tema de las parejas o los matrimonios, y que pues producto de yo soy el marido o soy el esposo, tengo el derecho a tener o a obligar a una mujer a tener relaciones sexuales, aun cuando ella pues no lo quiere. Siguiente, por favor. Así que este tema de la violencia hace que todos nosotros, desde diferentes contextos, nos pongamos en los zapatos de estas personas, porque de alguna manera, si yo no he sido agredida, puede ser que mi prima, mi amiga, mi hermana, una vecina, cualquier persona de mi entorno está siendo agredida. Y en Honduras tenemos altos índices de violencia hacia la mujer. Obviamente este es un tema que pasa desapercibido, y aunque hayan muchos movimientos, el llegar a tener un nivel de prevención es algo que requiere de mucho trabajo, y de que todos nosotros desde nuestras diferentes especialidades nos juntemos y empecemos a trabajar. Así que yo creo que también este es un buen espacio para inspirar a estas nuevas generaciones a que pueden hacer cambios, a que pueden crear cambios para los niños y las niñas que están creciendo ahorita y que en algún momento van a ser vulnerados. Y yo a esto, y quizás al final de la presentación les comento, pero yo a esto le tengo una crítica. Por ejemplo, cuando trabajamos en temas de empoderamiento de la mujer, solo trabajamos e intentamos empoderar a la mujer, pero no estamos trabajando con el niño, que un día va a ser un adulto, que un día va a ser un hombre que probablemente agreda porque no le estamos dando las herramientas. Así que este es un tema de, al hablar de que queremos prevenir la violencia, tenemos que considerar todos estos aspectos, porque hombres y mujeres pues siempre vamos a convivir juntos, y todos necesitamos tener la capacidad de poder controlar nuestras conductas, de gestionar y sobre todo de poder convivir en paz, como se suele decir. Este es el famoso ciclo de la violencia que en muchos contextos lo hemos visto. Y vean que al hablar de esta fase 1, que es la fase de la acumulación, de la tensión, estas fases muchas veces, y no hay un único perfil, por decirlo así, hay veces o familias o agresores que pueden ser fases cortas o periodos cortos, o pueden ser periodos muy largos que lleva varios meses para que se vaya acumulando este tipo de tensión. Muchas veces nosotros vemos a estas mujeres que están estresadas, que están agotadas porque emocionalmente están siendo afectadas, y esa tensión se acumula en ellas, y llega un momento en el que explotan, y es la fase 2, explota el agresor, pero también la víctima, y en muchos casos es voy a poner la denuncia, y sé que luego van a hablar de esto con un abogado, y es bien complejo, porque en esa fase donde explota, va a poner la denuncia, está decidida a alejarse, se va a poner la mamá. Existe como este momento donde yo sí tengo el valor de hacer las cosas. Sin embargo, sabemos que todo esto se disminuye porque en algún momento, una es por toda la presión que existe para las mujeres, el hecho de verse involucradas en esto, muchas verse con niños, los niños de alguna manera extrañando a su padre, implica muchos cambios a nivel emocional, pero también a nivel económico, a nivel familiar, y esto conlleva en muchos casos a que volvamos a ceder y dicen, no, bueno, voy a regresar con él me prometió, y esta es la famosa luna de miel que se puede ver, que es este ciclo. Esto es interminable, a no ser que en algunos casos las mujeres realmente tienen redes de apoyo, logran tener un entorno protector y logran romper el ciclo. Podemos vivir o pueden pasar muchos años en este juego. Y ya uno se acostumbra, las familias se adaptan y dicen, no, es que ya lo dejó una vez y volvió y estuvo en este juego. También llegan casos en que esta fase 2 de agudo es una fase donde el agresor incluso puede llegar a asesinar a la víctima. Entonces, no hay una forma de poder predecir cómo va a resultar eso, pero sí hay una forma de poder disminuir
o darle la oportunidad a las mujeres y a las personas que están expuestas, y es por medio de las redes de apoyo. Esa es la mejor herramienta, porque las mujeres o las personas expuestas a este tipo de violencia en algún momento llegan a sentirse solas y dicen, es que yo no tengo quien me apoye. Y por ejemplo, sé que en Honduras hay algunas organizaciones que trabajan con este tipo de temas y que buscan eso, que cuando están viviendo estas experiencias tan adversas puedan tener una red de apoyo que pueda guiarlas, porque muchos de los que estamos aquí, cuando estamos bajo mucho estrés, es imposible que podamos pensar bien, es imposible que podamos planificar algo. Entonces, es ahí donde, para que este ciclo llegue a romperse o a tener un mejor resultado y no caigamos en este juego de la luna de miel, me reconcilio, todo está perfecto, necesitan redes de apoyo. Y las redes de apoyo muchas veces pueden ser las familias, pueden ser los padres, pueden ser los tíos, pero también pueden ser las iglesias, organizaciones, programas. Realmente las redes de apoyo no necesariamente tiene que ser alguien directo del entorno familiar, sino pueden ser otras personas externas al individuo. Siguiente, por favor. Existen algunas características y este no es como un perfil así como, hey, esto es y todos los que tienen estas características son agresores, sino más bien existen algunas características básicas que nos puede permitir a nosotros, desde un contexto de prevención, identificar algunos agresores. Y una de ellas es que es probable que sean individuos a nivel emocional bastante dependientes. Es decir, necesito el amor de la otra persona y eso me hace dependiente de esa persona. Sin embargo, en algunos momentos son mucho más propensos a explotar, a agredir. Esto probablemente está asociado a que son algunas veces individuos inseguros de sí mismos y la única manera de sentir que estoy teniendo ese poder, que estoy haciendo o controlando algo, es ejercer poder sobre las personas más vulnerables. O sea, por eso y al inicio decíamos que es una relación de poder. Aquí está el individuo y aquí está la víctima y pues evidentemente la víctima tiene menos posibilidades. Muchas veces se muestran seguros. Muchas veces pueden ser individuos que ustedes perciban como seguros, pero algunas veces solo es una máscara para poder intentar o ocultar realmente los miedos, las angustias o esa inseguridad en sí mismo, para poder sentir que valen o que son importantes, tienden a humillar. Y este tema de humillar es bien importante porque muchas veces estas humillaciones comienzan con cosas pequeñas como la persona, la mujer se puso un tipo de ropa y le dice, no te queda bien, te miras más gorda, por ejemplo. Pueden ser cosas tan pequeñas, sin embargo, con el tiempo obviamente se van haciendo grandes y con el tiempo también empiezan a producir un impacto negativo en la víctima. Así que el tema de las humillaciones son como ese ingrediente secreto que de a poco se va incluyendo en este tipo de violencias y que va pasando desapercibido muchas veces. Están los celos patológicos e incluso la dificultad para mostrar estas emociones de yo soy así, a mí así me criaron y yo no puedo cambiar, y tratan de mantener o la expresión emocional de las emociones agradables más disminuidas y se muestran mucho más enojados o propensos a cometer conductas agresivas. Como les digo, esto no es como que todos los agresores van a ser así, pero estas son algunas pautas generales. En Honduras tenemos altos índices de violencia, pero sabemos que tenemos muy poca salud mental. Así que esto está muy asociado. Tenemos padres que criaron hijos con violencia y ¿qué esperamos? Si a mi hijo le pego, ¿qué espero? Que cuando sea el padre de familia no vaya a agredir a su mujer, es muy probablemente que lo haga. Así que este es un ciclo también sin fin si no empezamos a disminuir estos contextos. ¿Cómo podemos ver a la víctima? Bueno, una de las cosas básicas que ustedes pueden percibir de las víctimas es que son o tienen problemas de autoestima. Es decir, yo como ser humano estoy disminuido precisamente porque pues eso me lo pasan diciendo todos los días en la casa y sabemos que es todos los días porque el agresor lo veo todos los días. Se siente muchas veces culpable por haber sido agredida. No, es que yo me lo busqué, yo fui que lo provoqué, yo no hice a tiempo lo que él quería. Se siente fracasado en forma total como mujer, es decir, no, soy un total fracaso como mujer, y pues el tema del temor o el pánico debido a que no tiene el control de su vida. O sea, los agresores no solo llegan a controlar la parte emocional, sino también muchas veces la parte económica, la toma de decisiones. Hay mujeres que dicen, no, es que yo tengo que pedirle permiso a mi marido para ver si me deja. O sea, son tantas cosas que llega a tener el control que la víctima se despersonaliza. Poseen
esto es bien importante, las mujeres o las víctimas poseen un alto posibilidad de hacerse adicto a algún tipo de droga, mayor desórdenes a nivel de depresión, ansiedad o estrés, y pues muchas veces hay bastantes condiciones psicosomáticas, es decir, asociadas más a un factor emocional, pero obviamente con problemas físicos. Realmente la víctima tiene un conjunto de características que muchas veces va a ser propio de cada individuo, de cada perfil, y va a depender mucho de los antecedentes premórbidos de esta persona para poder identificar todo esto, pero entre más factores de riesgo hayan, sabemos que más negativo va a ser el pronóstico y su salud mental probablemente esté más impactada negativamente. Siguiente, por favor. Así que viéndolo desde este contexto de la salud mental, ¿qué podemos esperar nosotros? Bueno, probablemente haya un alto índice de trastornos de estrés postraumático, producto de la forma en que se da la violencia, trastornos asociados a la somatización, pero también problemas de difusión sexual. Es muy común que las mujeres que son o que crecen en estos contextos de víctima tengan dificultades en temas sexuales, trastornos del comportamiento alimentario, precisamente y quizás en muchos casos hay mujeres que tienden igual a subir de peso y que quizás desde el contexto de la medicina se pueden ver mucho mejor, pero sí hay muchos problemas de alimentación o como de más o dejo de comer, y esto asociado a que recuerden que la ansiedad también tiene una característica con la comida. Hay muchas personas que la comida suele ser como ese escape a la presión o a lo que estoy sintiendo, entonces se vuelve como ese caminito para poder escapar. Quizás lo más negativo que podemos ver en estos cuadros clínicos es la depresión, porque la depresión sabemos que es un tipo de alteración silenciosa que muchas veces pasa desapercibido, principalmente si son mamás. Muchas mamás, por dar la mejor cara a sus hijos, se sacrifican, tratan de sonreír, poner la mejor conducta hacia ellos, sin embargo, por dentro obviamente están muriendo. Entonces, la depresión, para mí, a diferencia de la ansiedad, que la podemos identificar con algunos comportamientos, la depresión muchas veces puede pasar desapercibida y producir lo que nos dice, y es, estas mujeres tienen mayor riesgo de suicidio, tienen mayor riesgo de conductas adictivas, y pues es probable que utilicen la violencia con sus propios hijos. Y aquí es donde pasamos al siguiente tema que para mí es fundamental. Démosle a la siguiente diapositiva, por favor. Y es esta transmisión transgeneracional. Es decir, yo violento, mis hijos están viendo que yo violento y ellos están aprendiendo. Y era aquí donde les decía, no podemos permitir que empoderemos a las niñas y no empoderamos a los niños. Los niños necesitan crecer sanos, necesitan tener salud mental, necesitan tener habilidades emocionales, así que no los podemos sacar de este objetivo, sino que debemos trabajar con ambas poblaciones. Y ¿quiénes van a ser los hombres o los responsables de la familia un día? Los que ahora son niños. Pero si nosotros solo nos dedicamos a trabajar con las niñas, estamos pasando desapercibido una parte fundamental para la salud de las familias futuras. Entonces, esta transmisión transgeneracional de violencia se da justo por eso. La mamá es violentada, los niños observan la violencia, la mamá ejerce violencia sobre los niños y en algún momento estos niños van a ejercer violencia sobre la siguiente generación. Y es un ciclo sin fin. Realmente comenzamos y nunca terminamos. Así que, y de hecho, les dejo a todos, ahora hablamos mucho desde el contexto de la salud mental, de la crianza respetuosa, y es criar sin violencia. Eso es lo que proponemos y los expertos en derecho van a hablar todavía mejor de este contexto, pero criar sin violencia es respetar al individuo como humano, como persona, con todos los derechos que tiene. Me indican cómo voy con el tiempo, pero estoy tratando de hablar rápido para no robarles tiempo y no emocionarme. ¿Qué proponemos? Decimos que la violencia es algo común, que todos lo viven, que Honduras es un país con altos índices de violencia y no solo la intrafamiliar. Sí sabemos que después de pandemia esto se aumentó. De hecho, las violencias en todos los contextos se aumentaron, pero estas que sucedían en el entorno familiar es todavía aún peor. ¿Por qué? Porque estuvimos casi 4 o 5 meses encerrados todos en un mismo espacio. Así que la violencia hacia la mujer y hacia los niños tuvo un aumento exagerado. ¿Qué necesitamos? Bueno, uno es que como hondureño promedio todos deberíamos de conocer un modelo de crianza respetuosa que nos permita compartir con las familias estrategias más asertivas para criar a nuestros niños. Y esto es interesante porque no solo se trata de
que los papás críen a sus hijos, sino que los papás cuando trabajan eso también trabajan su salud mental, porque identifican que estos patrones de violencia que están ejerciendo sobre los niños es porque así los educaron a ellos y son las estrategias que tienen. Otro tema que para mí es fundamental es el tema del acompañamiento a niños y niñas sobre la igualdad, pero la igualdad en todos los temas. Todos tenemos acceso y derecho a todos estos temas y podamos crecer en un entorno donde nos permitan vernos como seres humanos iguales. Y no es como o las mujeres valemos más o los hombres valen más, sino todos somos iguales. Sería muy importante en un contexto ideal tener programas de entrenamiento para las familias y cuando hablo de esto hablo desde, por ejemplo, desde el contexto de la medicina. Sería excelente que las familias que están en control prenatal pudieran ya ir aprendiendo esto, que cuando ese niño nació pudieran tener acceso a algunas estrategias de crianza, de cuidados. Sabemos que los primeros meses de vida para el apego es algo muy importante. Es decir, los programas de entrenamiento para papás es algo a lo que le deberíamos de apostar. Y en general, todos necesitamos tener acceso a la salud mental desde una etapa preventiva. O sea, los hombres que son agresivos, un día no eran agresivos, comenzaron como niños, comenzaron a tener comportamiento, comenzaron a tener dificultades para manejar su estrés, a explotar cuando estaban enojados y no recibieron el apoyo necesario. Así que al hablar de salud mental, necesitamos considerar que existen múltiples factores que debemos de intervenir y que debemos de cooperar para que esto se disminuya. Y ahí es donde todos nosotros deberíamos de tener acceso a la salud mental con más facilidad y no solo cierto tipo de población o ciertos individuos que pueden pagarla. Y pues lastimosamente es parte de nuestra realidad. Yo no sé cómo voy con el tiempo, pero yo entendí que habían 10 minutos de preguntas, así que yo hoy he terminado. Muchas gracias, licenciada Keili Rodríguez. La verdad es que muy bonita su presentación. Ahorita vamos a habilitar el espacio de preguntas y la verdad sí han surgido bastantes preguntas interesantes ahorita y creo que estos 10 minutos hasta cortos nos van a quedar. Bueno, la primera pregunta que recibimos es ¿en qué promedio el porcentaje de violaciones es cometido por un miembro de la familia? Si hablamos de infancias, por ejemplo, las violaciones son, ¿qué? El 2% se ha identificado que son personas externas. El resto, el 8%, es del entorno familiar. Y el entorno familiar puede ser el papá, el abuelo, el hermano, un amigo cercano a la familia, puede ser alguien del entorno que visita frecuentemente a esa familia. Entonces, aproximadamente el 8% de los delitos sexuales o delitos en este tipo de violencias es cometido por alguien cercano. Así que no les tengamos miedo a los externos y no más bien a los cercanos. Muchas gracias, licenciada. La siguiente pregunta es en cuanto a las fases que estaban mencionando y preguntan que si esas fases de violencia no son más como un síndrome de Estocolmo, que ella conoce mujeres que defienden a sus esposos, que las golpean, aunque tengan apoyo por parte de sus familiares. No necesariamente. Lo que pasa es que cuando vemos estos contextos, estas mujeres en este contexto se adaptan a esta vida, ¿ok? Hay todo un tema de adaptación, de un mundo que conocen. Muchas veces son mujeres que ya fueron violentadas, entonces no tanto como un síndrome, es como un, vamos a llamarlo así, como un estilo de vida al que ya fueron adaptadas. Y sí, probablemente defienden al agresor porque sus capacidades cognitivas están disminuidas. ¿Cómo somos nosotros cuando estamos bajo niveles de estrés, bajo muchos niveles de estrés? El cortisol se dispara y todos andamos con muy pocas habilidades para gestionar problemas, para proponer soluciones, para poder seguir instrucciones. Entonces, más que eso es todo un tema de alteración a nivel cognitivo, a nivel emocional, que impide que, aunque tengan ayudas, puedan verla como ese auxilio. Y de hecho se han hecho estudios, cuando yo estudié en mi máster, uno de mis compañeros hizo un estudio de los niveles de cortisol en las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y eran elevadísimos. Y sabemos que el cortisol es estrés tóxico al final. Así que probablemente hay que hacer más estudios de esos temas. Muy bien, licenciada. Hablando, ya que mencionó el estrés, me preguntaban por aparte. Recuerden que también si les da pena pueden mandarme las preguntas a mí. Me preguntaban aparte cómo se puede superar el estrés postraumático.
Es complejo, chicos, pero una de las primeras pautas es que necesitamos buscar apoyo, ¿ok? Muchas veces nosotros como individuos, que hay individuos muy resilientes, entonces buscan su red de apoyo, y a veces la red de apoyo puede ser la familia, la iglesia, la gente que tiene un contexto espiritual muy como afianzado, les ayuda mucho. Sin embargo, yo no eliminaría el tema de la salud mental, o sea, sí es importante iniciar un proceso terapéutico. Hay líneas terapéuticas, por ejemplo, yo en mi caso trabajo con cognitivo-conductual y trabajo trauma porque es mi área de especialidad, entonces hay líneas terapéuticas enfocadas en eso, que lo que busca es darle herramientas al individuo, porque el trastorno de estrés postraumático, recordemos que implica mucho, implica como recuerdos constantes, vivencias, como que ese suceso está sucediendo, entonces eso impacta incluso el rendimiento diario del individuo y no hace que tenga una calidad de vida. Así que mi recomendación es, usemos redes de apoyo. Si creemos o somos personas espirituales, tomemos esta parte espiritual, y la otra es si busquemos apoyo en temas de salud mental, porque eso nos va a dar herramientas para manejar esos recuerdos y toda esa experiencia que ha dejado el trastorno de estrés postraumático. Ok, y al parecer una madre pregunta, ¿cómo se le puede enseñar a un niño a manejar su ira de manera constructiva? Lo más importante en estos modelos de crianza es que nosotros manejemos la ira de manera constructiva. Y una de las cosas que proponemos es gestionemos las emociones. Frecuentemente, los padres cuando vemos a un niño enojado le decimos, un ejemplo, le quité la tablet y le decimos, no te enojes, ¿por qué te enojas? Ok, gestionar la emoción sería, ok, está bien, entiendo que te enojaste, está bien, ¿qué tal si te tomas tu tiempo? Vas a jugar, vas a hacer algo, pero yo no caigo en crisis porque el niño está enojado. Entonces, la forma de construir o de gestionar es validar la emoción. Es decir, no está mal que usted esté triste o no está mal que usted esté enojado. De hecho, es bueno porque todas las emociones tienen un objetivo adaptativo. Entonces, un niño después de que se enojó y mamá en vez de regañarlo le dijo, ok, está bien, ¿qué tal si te vas a jugar un ratito y luego vienes y hablamos, o luego viene y nos comemos un helado? Le damos una oportunidad de que él viva su enojo. Y eso depende mucho de la edad, pero como pauta principal es evitemos minimizar la emoción, evitemos decirle, no te enojes, eso es un dramático, no, más bien está bien que te enojaste. Yo también me enojo de vez en cuando. Y entonces ahí lo que buscamos es que el papá tenga el control de sus emociones y no vaya a perder el control, porque entonces sí, se arma un caos y no aprende para nada el niño de la experiencia que está viviendo en ese momento. Así que recordemos, todas las emociones son buenas y tienen un objetivo adaptativo. Licenciada, también querían saber si las madres en algún punto de su vida pueden revertir el no haber tenido una crianza respetuosa con sus hijos. Me gusta esa pregunta. Todos, y como neuropsicóloga le apuesto a esto, todos podemos cambiar nuestros patrones. Antes, como en los 90, decían que el cerebro humano no podía cambiar a partir de cierta edad, pero ahora las nuevas avances de neurociencia nos dicen que a los 80 años aún hay nuevas conexiones en ciertas estructuras del cerebro si se estimulan. Entonces, ¿cómo podemos revertirlo? Una, dándonos cuenta, esa es la primera parte, siendo conscientes de que nosotros como madres no estamos usando las estrategias más apropiadas y que esas estrategias afectan a nuestros niños, y sí podemos hacerlo. La primera pauta es esa, el nivel de conciencia que podemos tener, porque los que fuimos criados con violencia decimos, bueno, pero a mí así me criaron y es lo que sé, pero ahora es tiempo de cambiar. Existe muy buena literatura que nos puede ayudar. Igual les invito a seguirme en mis redes sociales, Sinaxis Honduras, y compartimos mucho material sobre estos temas, pero también hay mucha literatura sobre crianza respetuosa, que es la línea para poder criar niños libres de violencia y poder tener entornos más protectores para nuestras futuras generaciones. Gracias, licenciada. Y yo creo que esta ya sería la última pregunta. Si podría profundizar un poco más sobre la violencia económica. Ok. Realmente esto es, y muchas veces puede estar incluida, pero la violencia económica es cuando la persona agresora manipula
o limita a la víctima en cuanto a economía. Yo conozco casos de mujeres que trabajan y el marido viene y les quita la tarjetita y les dice, no, yo voy a cobrar tu salario. Y esta persona no tiene acceso para nada a su salario. Entonces, es esa manipulación y administración negativa de los bienes económicos de la persona. En este caso yo estoy hablando de un ejemplo del salario, pero puede ser algo más, podría ser ¿qué? Puede ser un material, una casa, puede ser que cobra una renta y la persona no deja que la tome, puede ser que tiene un carro y definitivamente le limite el acceso a ese carro, o sea, puede ser de muchas formas, pero el tema aquí es que lo limita y es parte de la manipulación. Puede ser como, no, es que vos no sos capaz de manejar, mira, es que eso es un desastre, si manejas y chocas, ¿qué va a pasar? Es decir, puede tener diferentes matices, pero al final está violentando el derecho a hacer uso de algo que es de su propiedad, y creo que eso es lo más importante. Así que es muy común con el dinero, pero pueden haber otras formas en que se puede expresar este tipo de violencia. Gracias, licenciada. Una última preguntita, yo creo que ya estamos sobre tiempo, pero preguntan cómo se puede reprender a un niño sin que haya violencia, o si en sí las nalgadas o los golpecitos son malas para la salud mental de ellos. Es compleja la pregunta, es muy profunda, pero vamos a quedarnos con que el golpe no es que el niño se va a volver loco, en un buen español, perdón la palabra, por un golpe. Pero el golpe no le deja un aprendizaje. O sea, yo luego no voy a hacer esa conducta, no porque aprendí que la conducta es inadecuada, que me puedo caer, sino porque me da miedo que mi mamá cada vez que yo me salgo por esa puerta me pega. Y aunque no sé por qué, no me deja salir por la puerta, solo sé que me pega. Es decir, el golpe no deja un aprendizaje para la vida, deja un condicionamiento para el momento. Y es lo que buscamos, es que hayan individuos más competentes para la vida. Entonces, ¿cómo se puede reprender? Los niños son muy inteligentes y los niños comprenden, y va a depender de su edad, pero una de las estrategias más asertivas es poder hacer rutinas con los niños, poder hacer reglas y que sean ayudas visuales, le llamamos nosotros. Es decir, si yo espero que Marquito, cuando llegue a la casa, organice sus espacios, ponga el uniforme en su lugar, ordene sus cuadernos, todo lo que yo espero, yo puedo trabajar con Marcos en sus rutinas diarias, pongo ayudas visuales y estoy ayudándole a que él se las aprenda y que las lleve a la práctica. Lo más importante de esto es que lo hagamos como nosotros, como un modelo a seguir, porque de nada me sirve que usted le esté queriendo enseñar si usted lo hace gritando, insultando, regañando, entonces no funciona. Recuerden que el principal modelo para esto van a ser ustedes, los adultos, a cargo del menor. Muchas gracias, licenciada. La verdad es que estuvo muy bonita su presentación. Y con esto concluiríamos ya la sección de preguntas. Listo, no, un gusto. Gracias a todos y pues a trabajar y cuidarse, a construir un Honduras mejor y ustedes son parte de ello. Una vez más, muchas gracias, licenciada Keili. Ha sido un placer escuchar su ponencia el día de hoy y que nos haya brindado conocimientos tan relevantes y tan oportunos acerca de este tema de gran importancia en nuestra sociedad, como lo es la violencia intrafamiliar. Es un privilegio para mí poder entregar este certificado de reconocimiento de participación que dice de la siguiente manera: Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Simposio 65º de Medicina Legal, Violencia Intrafamiliar. Se otorga la siguiente constancia a la distinguida participación en el simposio organizado por la tercera rotación de Medicina Legal, llevado a cabo el 26 de mayo del 2023, y que está firmado por nuestro docente, el doctor Alejandro Álvarez, y por el jefe del Departamento de Medicina Clínico Integral, el doctor Julián Matay. Muchas gracias. Keili, ¿usted tiene algunas palabras de despedida para este simposio? Gracias a todos, realmente es un gusto compartir y pues no, me inspiran a que todos debemos de cada día ser mejores y ustedes como profesionales en algún momento que van a salir a este mundo laboral a hacer esos cambios. Un gusto haber compartido con ustedes. Muchas gracias, licenciada Keili. Y a continuación, seguimos con nuestro 65º simposio el día de hoy y tenemos la participación de la abogada Astrid Rocío Mejía,
Mendoza, de 24 años de edad, con más de 3 años de experiencia ejerciendo su profesión, con diferentes preparaciones y capacitaciones en el área de derecho, tanto corporativo, empresarial, administrativo, notarial, mercantil, familiar y civil. Su formación académica inicia en el año 2015 como bachiller en Ciencias y Humanidades en el Instituto Experimental La Salle y posteriormente en el año 2021 en la Universidad de San Pedro Sula, obteniendo su título con distinción honorífica magna cum laude en la carrera de Derecho. Su experiencia laboral comienza en el año 2016-2018 como asistente legal en el bufete legal Mejía Molina. Posteriormente, en 2019-2020, como analista legal en la Secretaría de Desarrollo Económico y Regional en San Pedro Sula. En los años 2020-2021, como asistente administrativo y legal en el Grupo Legal de Honduras. Y desde 2021 hasta la fecha, ejerce como abogada procesalista en el Grupo Legal de Honduras. De igual forma, ella ha sido capacitada en diferentes seminarios, cursos y certificaciones que fortalecen su abogacía. La abogada Astrid considera que sus habilidades son la capacidad de análisis, trabajo en equipo, resolver conflictos, problemas, la proactividad, creatividad y orientación de resultados. Sin más preámbulo, le damos la bienvenida a nuestro 65º simposio a la abogada Astrid Mejía. Hola a todos, muchas gracias. Gracias por la invitación primero y la verdad que muy contenta por saber de que toman este tipo de temas, sobre todo para inculcar desde mucho antes lo que es el tema de la violencia intrafamiliar, permitir poder a los demás jóvenes que, como decía la licenciada, que en un momento van a ser profesionales y van a saber tener este conocimiento para saber aplicarlo en nuestra actualidad y que pues como sabemos formamos parte de los países en donde lastimosamente sufrimos de este tipo de situaciones y sobre todo de delitos hoy en día. Entonces, sin más introducción, pues me gustaría empezar un poco ya con lo que es el tema de la violencia intrafamiliar. Si pueden darle el siguiente. Porque sé que tenemos un poquito de tiempo, pero antes que todo, pues si quisiera iniciar comentándoles de que nosotros, por lo general, que es lo que escuchamos a través de los medios, a través de lo que leemos, incluso en noticias, periodistas hablan sobre el tema de la violencia intrafamiliar, violencia doméstica. Entonces, por lo general, esto es un tema muy importante porque tenemos que primero aprender a diferenciar un poco la diferencia entre violencia doméstica con lo que es la violencia intrafamiliar. Vuelvo y repito, los medios dicen tal persona sufre de violencia doméstica o tal víctima sufrió de esto y esto. Entonces, muchas veces caemos en el error de pensar que la violencia doméstica es sinónimo de violencia intrafamiliar. ¿Están íntimamente relacionados? Claro que sí. Solamente que sí hay ciertos aspectos que pueden ser que pueden diferenciar para que podamos entender un poco ya el tema de la normativa, que a veces también entramos en ese tema de que por qué alguien que fue denunciado por violencia doméstica y está barriendo calles cuando tiene que estar en la cárcel, que por qué una pena tan baja cuando por lo que hizo y así sucesivamente. A veces no entendemos un poco el panorama legal, cómo está este tema de las sanciones, cómo está este tema de los castigos por este tipo de violencia, que pues desde luego vemos muchas situaciones en las cuales pues lastimosamente los agresores todavía siguen en libertad, todavía pues tienen sanciones o penas muy bajas, como podríamos decirlo, incluso han realizado muchos hechos que han no solamente durado en el momento, sino que es un tipo de habitualidad, es un tema de años que tal vez muchas víctimas han callado y pues que hasta cierto momento lo denuncian, pero es ahí donde entra esta diferencia principal para poder entender un poquito más sobre esto. Entonces, primero podemos hablar que tenemos dos categorías de violencia, la violencia doméstica que hemos escuchado y la violencia intrafamiliar. Entonces, la violencia doméstica viene siendo aquel tipo de agresión que va a causar dolor, pena, sufrimiento, humillación a la mujer de parte de su compañero, excompañero de hogar, novio o padre de sus hijos. Aquí en esta parte, la ley contra la violencia doméstica establece ya este tema en general, una ley especial para la violencia doméstica. Entonces, en esta parte, la ley, si bien es cierto, habla sobre que para las personas que sufren humillación, sufrimiento para la mujer. Aquí también la ley se puede interpretar de que, ok, solo hay protección para la mujer, pero erróneamente también se tiene ese concepto de que esta ley
Por supuesto, protege mucho a la mujer porque sobre todo en Honduras las estadísticas revelan y reflejan de que pues quienes sufren más de este tipo de violencia son las mujeres, el sector femenino que el masculino. Ahora bien, por supuesto que esta ley contra la violencia doméstica también es aplicada a los hombres, para aquellos que sufren también violencia doméstica de parte de su esposa, compañera de hogar, novio, etcétera, madre de sus hijos. Entonces, hay que saber también conocer ese aspecto que también muchos hombres de repente no saben de que pueden denunciar contra violencia doméstica, o bien sí saben, pero es un tema ya de ellos sienten como esta pena, sienten esta timidez en poder hacerlo, y bueno, ahí es donde surgen más las estadísticas pues, de denuncias que obviamente van a salir reflejados para el lado del sector de las mujeres y de los hombres. Entonces, recapitulando un poco, la violencia doméstica va a incluir este tipo de agresión, que ahí es donde se incluyen los tipos de violencia que mencionaba la licenciada, sobre la violencia sexual, física, psicológica, económica y o patrimonial, que puede sufrir la mujer o el hombre. Entonces, la violencia doméstica vamos a partir que lo vamos a tomar para que puedan entender mejor el concepto como una falta, como un asunto administrativo en el cual va a ser como iniciar el antecedente de este tipo de violencia que sufren las víctimas. Entonces, entendamos primero esa parte para luego entrar ya a lo que es la violencia intrafamiliar. Recapitulando, tenemos que este tipo de violencia va a ser doméstica, va a ser como la falta, y la violencia intrafamiliar, entonces, si pueden darle siguiente a la presentación. Entonces tenemos ahora la violencia intrafamiliar como todo acto o conducta, sentimiento, que ya involucra ya no solo a la mujer y el hombre, ahora que ya involucra más miembros de la familia. Es decir, que una persona ya no va a ser directamente hacia la mujer o directamente hacia el hombre, sino que aquí ya pueden involucrarse muchos más miembros del hogar, hijos, hermanos, abuelos, que más adelante voy a explicar. Pero aquí ya entramos en un concepto de violencia intrafamiliar, es decir, ya lo hablamos ya como del tipo penal, o sea, un delito. Ya no estamos hablando como falta, como la violencia doméstica, sino que ya entramos a lo que es en el sector, en el área penal de la violencia intrafamiliar. Siguiente, por favor. Entonces, adentrándonos más a lo que es nuestra normativa legal, tenemos ya lo que es el Código Penal. En su artículo 289 ya le da un nombre, ya le da un significado a este tipo de violencia intrafamiliar, catalogándolo como maltrato familiar. Así es como está denominado en el Código Penal, y básicamente pues ya lo explica, que es quien ejerce violencia física o psicológica sobre su cónyuge, la persona con la que tiene una relación, incluso una unión de hecho reconocida, o con quien tenga convivencia o no, novio, pareja, madre o padre de sus hijos. Incluso ya hablando técnicamente, no solamente eso con la pareja, sino también sobre sus descendientes, ascendientes, hermanos o parientes que siempre sean del cónyuge o con quien esté conviviendo. Entonces, aquí ya vamos entrando un poquito más en detalle cómo define el código este tipo de situación o de violencia intrafamiliar. Siguiente. Ahora, como ya estamos hablando y ya ustedes ya un poquito han ido entendiendo que la violencia intrafamiliar se considera ya como el tipo de delito, ¿qué abarca esto de la violencia intrafamiliar? ¿Cómo lo define ya el Código Penal? ¿Cómo lo vamos a ver, cómo lo detalla para saber identificar si una persona está pasando por la violencia intrafamiliar o si un hogar sufre de este tipo de delito? Principalmente pues destacan, como ya lo pudieron observar anteriormente, destaca lo que es la violencia física y la violencia psicológica. Solamente, vuelvo y repito, hacia la pareja, hombre o mujer, sino también a aquellos que pueden ser descendientes o ascendientes. Descendientes, entiéndanse como los hijos, los nietos, y los ascendientes pueden ser los padres, abuelos, o también pueden ser los hermanos, siempre y cuando pues estos sean parientes propios o del cónyuge o de la persona con la que en ese momento pues la víctima esté conviviendo. Siguiente. Y bueno, haciendo un poquito de mención y en relación a lo que mencionaba la licenciada, curiosamente en el año 2020, que fue el año que sufrimos de lo que es la pandemia y el inicio de este tipo de contingencia y emergencia, en el 2020, estadísticamente, el sistema de llamadas de emergencia 911 pues superó lo que son las 100,000 llamadas por violencia doméstica, un 57%, e intrafamiliar en el 43%.
Si ustedes se fijan, la proporción de denuncias de maltrato fueron en su mayoría de niñas. Estos son datos alarmantes porque pues ratificamos de que quienes sufren este tipo de violencia en su mayoría, en su porcentaje mayor, son las mujeres y también las menores de edad, en este caso pues niñas, y pueden ver la diferencia entre violencia doméstica y la violencia intrafamiliar. Claro está que pues la violencia doméstica, como es algo que se viene dando desde muchos años anteriores, pues es la que se ejerce más hoy en día sobre la mujer, igual con los hombres, pero que pues hasta ahorita están haciendo hincapié ya más lo que es la violencia intrafamiliar y ahora se da entre el núcleo completo del hogar. Siguiente. Ahora entramos un poquito a lo que es cuál es la pena aplicada a este tipo de delito de maltrato intrafamiliar. Pues ya el Código Penal nos establece claramente pues que la pena general aplicada a este delito va a consistir en una multa de 100 a 200 días de prestación de servicios de utilidad pública aplicado a lo que es el agresor o la agresora, como también prisión de 6 meses a 1 año. Aquí pueden ver un poquito la diferencia ya cuando ustedes escuchan que tal vez alguien que fue denunciado por violencia doméstica solo está barriendo las calles. Aquí ya vemos versus ya el maltrato intrafamiliar que ya implica lo que es la prisión. Entonces aquí estamos hablando que es un tema ya penal, un delito. Y que claro, pues estas son la pena aplicada de manera general, pero claro está que la situación puede depender de muchos factores. Por ejemplo, más adelante le voy a explicar un poco más, puede depender mucho, digamos, si las personas tienen hijos, si las personas, muchos hogares manejan el uso de armas, cuestiones así que pueden aumentar más esta pena que ya está establecida en el Código Penal. Entonces aquí donde entramos a cuáles son esas situaciones en que la pena puede aumentar para el tipo de delito de maltrato familiar. Y como se los mencionaba anteriormente, pues ya el Código Penal nos establece lo que son ya las situaciones agravantes, o sea, circunstancias que pueden agravar la pena para el agresor o la agresora. En este caso, pues las circunstancias que van a agravar bastante lo que es la pena va a ser, número 1, cuando se realiza sobre una víctima vulnerable por su edad o una persona con discapacidad. Tengamos en cuenta eso a la hora del núcleo familiar, que se da muy constante también cuando de repente realizan algún tipo de agresión en donde un hogar donde pues hay muchas personas que o bien son menores de edad o bien son personas con discapacidad y que desde luego no pueden defenderse. Luego tenemos la segunda circunstancia, pues que se realice este tipo de violencia o maltrato intrafamiliar en presencia de menores. Escuchen bien y es importante porque aquí es donde muchos hogares pues sufren y es una costumbre pues de los padres lastimosamente pues de realizar este tipo de pleitos en frente de sus hijos. Los hijos escuchan, a veces los hijos son los que también son las víctimas, no solamente el madre o la padre, sino que también los hijos también sufren de este tipo de violencia física, psicológica. Ellos presencian y a veces incluso sufren de violencia sexual entre los miembros de su familia y por ende esto incrementa más lo que es la pena. Y número 3, como les mencionaba anteriormente, aumenta lo que es la pena para la circunstancia cuando el agresor o la agresora utiliza armas o instrumentos peligrosos. Ya aquí ya no nos vamos a solo los golpes, te tiro una silla, te tiro algo, no, aquí ya estamos hablando de una violencia ejercida ya con un arma propiamente, sea un cuchillo, un palo, ya como el arma propia, porque sabemos que hay muchas personas que manejan este tipo de armas. Y aquí ya vemos la gravedad del asunto, que ya no es una simple violencia física de golpe, sino que ya estamos hablando de una violencia en donde involucra armas y que por supuesto las lesiones que van a sufrir las víctimas pues van a ser mucho más gravosas. Y por último, la última circunstancia que establece ya lo que es el código es que se realice en el domicilio de la víctima. Como sabemos, en el hogar muchas veces no necesariamente las personas pueden estar conviviendo, como por eso establece ya la ley que este tipo de violencia pues es aplicada no solamente para aquellos que de repente estén casados o que vivan, sino para aquellos que tampoco no conviven, son pareja pero todavía no conviven en el seno del hogar. Entonces aquí se incrementa bastante cuando se realiza en el domicilio de la víctima, por ejemplo en su lugar de trabajo, en donde ella asista a algún lugar donde pueda realizar más sus tareas diarias, que sobre todo siempre se da lo que es en el hogar de la víctima o en el hogar del mismo núcleo de la familia que ya lo.
Importante, si pueden retroceder anteriormente, por favor, gracias. Importante pues mencionarle que, como ustedes ya pudieron notar, las penas a simple vista pueden decir ustedes qué poquito, 1 año, 6 meses, o sea, ¿dónde queda aquí el tema? Aquí donde vuelvo y repito, y quiero que tengan bien claro que es importante por eso detectar y conocer en la situación en que se dé este tipo de maltrato familiar, todas estas circunstancias, porque depende, si incluyen esto, si incluyen una de estas circunstancias, o puede darse también que si incluyen las 4, ahí las penas van aumentando, que pueden ser ya más de 10 meses, pueden ser de 1 año, de 1 a 2 años, incluso si ya el agresor o la agresora se vuelve habitual, es decir, esto ya tiene una denuncia, vuelve a hacerlo otra vez, la detienen, le dan su medida de seguridad, etcétera, etcétera, y vuelve a reiterar hacer este tipo de violencia, incluso es penado con mucho más tiempo cuando se demuestra que el agresor lo está haciendo de manera habitual, que puede incrementarlo incluso hasta 3 años, siempre y cuando pues acatando lo que es la debida cumplimiento de las medidas cautelares, precautorias o de seguridad que se apliquen al momento de que se está llevando el proceso. Sí, siguiente. Ahora aquí vamos con la parte que pues mucha gente consulta y que es donde más tenemos que hacer hincapié, cómo se debe denunciar, qué tenemos que hacer primeramente para terminar con este problema, porque ya lo mencionaba la licenciada, pues por temas psicológicos, dependencias contra el agresor o la agresora, pues es muy difícil que las personas que sufran de este tipo de violencia, ya sea doméstica o intrafamiliar, pues que tengan el valor, que tengan el apoyo de denunciar y pues finalmente poner un fin a lo que es este tipo de situaciones o delitos como tal. Es ahí donde empezamos cómo se debe de denunciar, cuáles son los lugares a los que están disponibles o que tenemos hoy en día en nuestro país a nivel tanto nacional, regional y todo, cuáles son los lugares donde podemos nosotros iniciar este tipo de denuncia, iniciar un antecedente contra el agresor o la agresora para por lo menos quitarnos ese miedo, quitarnos ese qué dirán las personas, cómo puedo yo empezar desde ya. Y pues por supuesto ya tenemos ya lo que son catalogados ya varios lugares donde ustedes pueden realizar la denuncia, que tenemos primero lo que es un juzgado de paz, que está en casi todos los departamentos, pues dependiendo la zona. También hay juzgados de violencia doméstica. No siempre en todos los departamentos ya los juzgados de violencia doméstica pues son ya especiales en ciertos sectores del país, pero también perfectamente hay mucha gente que de repente no puede ir a un juzgado. También está lo que es la posta policial más cercana, donde pueden iniciar este tipo de acciones legales. También está el Ministerio Público que les puede apoyar para iniciar este proceso de denuncia. Dentro del Ministerio Público están ya estos módulos de atención integral especializados que se dedican exclusivamente a atender este tipo de personas que, pues, si bien es cierto, tienen miedo o tienen algo, pues ellos pueden abocarse a este lugar, a estos módulos de atención, y ahí recibir todo el proceso, toda la asesoría legal para empezar con la denuncia como tal. Estos módulos sí están disponibles en casi todas las zonas del país más importantes, que pueden tener mucha importancia a la hora de realizar las denuncias. Luego tenemos la defensa pública y los centros de apoyo, como hemos escuchado que últimamente se han estado dando en mucha exposición en las redes sociales, los centros de apoyo a la mujer o a la niñez, que son aquellos centros en donde apoyan más el tema de la violencia doméstica, pero también, por supuesto, tienen lo que son ya propiamente la violencia intrafamiliar. Y pues por último también tenemos lo que es la Dirección Policial de Investigación, la DPI, donde por supuesto también pueden abocarse para iniciar lo que es el proceso de denuncia. Como pueden observar en pantalla, pues les dejo una especie como de ejemplo. A veces las denuncias, las personas cometen el error de, tal vez dicen, solo me insultó y me golpeó o hizo esto, pero es importante que al momento de que ustedes estén dando los datos a la gente o la persona que les esté tomando la denuncia, den nombres completos, qué tipo de relación tienen con la persona, hace cuánto está con esa persona, qué fue lo que pasó en el día que sufrió de esos hechos de violencia tanto doméstica como intrafamiliar, detallar todo lo más posible, me tiró esto, me tiró la silla, me sacó un arma, me dijo tales y tales palabras, tales expresiones, hizo esto con mis hijos, etcétera, etcétera. Aquí es importante
establecer las horas también en las que pasaron los hechos, porque esto va a servir por el tema de, ya para el Ministerio Público en representación de la víctima, al momento de probar estos hechos que se denuncian, el que la persona, pues el agresor en efecto, sí realizó tales situaciones como que le insultó, le golpeó, tiene un arma, por ejemplo. Entonces, todos estos hechos, aunque parezcan muy largos, aunque parezca muy tedioso, o para qué voy a poner eso, son muy importantes a la hora de iniciar lo que es el proceso ya como tal. Siguiente. Ahora bien, otra de las preguntas que se hacen muchas personas y que incluso también caemos en el error de que piensan que solo la víctima tiene que denunciar este tipo de hechos, tanto de violencia doméstica como de violencia intrafamiliar. Pues déjenme decirles que afortunadamente no solamente la víctima es quien puede denunciar estos hechos, también perfectamente lo pueden hacer todas las personas que tengan conocimiento de alguien que esté sufriendo de violencia doméstica o intrafamiliar, incluyendo aquellos que son menores de edad. Pueden denunciar este tipo de hechos contra las mujeres o bien contra cualquier miembro vulnerado, siempre y cuando pues tengan el acompañamiento, el apoyo, porque sabemos que es una parte difícil también saber de que nos damos cuenta que alguien está sufriendo violencia doméstica o violencia intrafamiliar, pero no queremos meternos, pero ahí nosotros tenemos que hacer hincapié en que qué pasaría si la víctima no puede hacerlo de parte de ella, porque hay mucho miedo, hay mucha manipulación, hay una violencia psicológica que la persona está sufriendo que le impide hacer ese tipo de acción. Entonces, por eso es que muchas veces incluso los vecinos pueden realizarlo, pueden hacer este tipo de denuncias, incluso los hijos, en este caso, si ven que están sufriendo, pueden hacerlo perfectamente, abocándose pues a los lugares que anteriormente les mencionaba. Siguiente, por favor. Ahora bien, muchas veces tenemos las situaciones, sobre todo en ciertos escenarios, quienes tienen la obligación de denunciar, porque tampoco no es que la víctima o también algún vecino, los menores de edad, sino que también muchas veces entramos en situaciones de, por ejemplo, quiénes son aquellas personas que por ley tienen obligación por denunciar, ¿verdad? Entonces primero tenemos el funcionario, la funcionaria, el empleado o el empleado público que conozca el hecho, incluyendo maestras, maestros. Por ejemplo, si se dan cuenta que alguna madre de familia ve a través de sus estudiantes que pues parece que el niño está mostrando un comportamiento donde tipifica lo que es la violencia intrafamiliar, puede perfectamente hacerlo, al igual que cuando pues de repente las personas o empleados de salud, en su momento psicólogos, médicos, de repente en alguna revisión ven que la víctima o en este caso el paciente está mostrando ya síntomas de como una violencia doméstica o intrafamiliar, perfectamente ellos también pueden denunciar estos hechos. Ahora bien, ¿cuáles son esos centros de apoyo que nos brinda ya el sistema? En este caso, algunos son del Estado, otros no, para asistencia y acompañamiento en el proceso para las víctimas de violencia doméstica o intrafamiliar. Pues bueno, los que tenemos más comúnmente conocidos son el Instituto Nacional de la Mujer, lo que es la Ciudad Mujer en San Pedro Sula, el Consejo Noruego y la Oficina Municipal de la Mujer, como también la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Estos básicamente están en San Pedro Sula, pero al igual que otros tienen varias dependencias en todas partes del país. Sobre todo pues aquí donde ustedes pueden abocarse si de repente todavía no quieren ir a denunciar, pero por lo menos ya van sentando cabeza de que ya no puedo pasar esta situación, mis hijos están sufriendo, yo estoy sufriendo. En algún momento esto va a explotar, puedo abocarme, se pueden abocar a esta asistencia, ellos les van a dar asesoría legal, les van a dar ese apoyo que la víctima necesita en ese momento, porque reiteramos, no es un proceso fácil, no es algo que pues se piensa de la noche a la mañana, se tiene que meditar y pues para ellos es una situación muy difícil, porque recordemos pues cuando hay hijos involucrados, por ejemplo las madres siempre tienen el pensamiento, ¿cómo voy a hacer cómo me va a pagar la pensión, cómo vamos a dividir los gastos, cómo van a quedar las visitas? Entonces, hay mucho en juego para que las personas pues se atrevan a ese tema de la denuncia, pero afortunadamente hay muchos centros de asistencia que hoy en día ofrecen este tipo de acompañamiento. Y pues bueno, finalizando un poco, pues me gustaría pues contarles quiénes somos nosotros. Yo formo parte del Grupo Legal de Honduras. Somos abogados y asesores jurídicos dedicados pues a lo que son estas
soluciones efectivas de todas estas personas que de repente tienen alguna situación legal o una necesidad legal, pues nosotros estamos a la orden y brindamos asesoría de igual forma. Sabemos que muchas personas incluso no tienen esa valentía todavía y se les entiende, tienen miedo, timidez, no quieren que, incluso son personas de un estrato tal vez de repente muy alto social, no quieren que se ya abocarse, si bien es cierto, los centros de apoyo, pues nosotros también estamos a la orden. Y bueno, pues si tienen alguna duda, les dejo mis números de contacto, también nuestra página web, nuestro correo, y pues cualquier cosa estamos a la orden y espero pues que les haya aclarado un poco más sobre este tema tan importante. Muchas gracias, abogada Astrid. Ahorita pues ya recibimos varias preguntas en el chat, entonces voy a comenzar. Preguntan si la pena que estaba mencionando al principio incluye ofensas sexuales. Ok, aquí es donde hay que tomar en cuenta, por ejemplo, la situación, ya cuando involucran ya tipos de violencia, no solamente intrafamiliares, sino que ya hay otro tema como delitos sexuales, económicos, patrimoniales, pues ahí tienen que realizar por aparte o incluso adecuarlo al tipo de delito para incrementar lo que es la pena, el estudio de eso. Por eso repito, las situaciones van a ser muy diferentes. El código establece una pena como tal ya de manera genérica, pero también establece las circunstancias que pueden agravar esa pena tal. Entonces ya cuando son temas de delitos sexuales, pues por supuesto que se le brinda el apoyo, pueden denunciar también ese hecho, pero dependiendo en dónde vayan a hacer la denuncia, si es el Ministerio Público, por ejemplo, el Ministerio Público va a adecuar en base a los hechos, si este va a ser un hecho para violencia doméstica, si también involucra violencia intrafamiliar, o si ya involucra también delitos de lo que es violencia sexual, ya de temas de violación a menores, etcétera. Entonces el Ministerio Público lo va adecuando, o dependiendo de la autoridad en donde realicen la denuncia, lo van adecuando para no confundir y no hacer una mezcla de todo, porque eso es muy importante a la hora de ya dar la pena. Entiendo, abogada. También hay otra pregunta que preguntan qué hay de nuevo en la ley integral. ¿Quitarán la ley especial contra la violencia doméstica o seguirá vigente? Pues las leyes actuales siguen vigentes. La novedad que se puede mencionar hoy en día es que pues en el nuevo Código Penal establece un poquito más lo que es ya el maltrato intrafamiliar, que anteriormente pues se aplicaba más a lo que es la violencia doméstica, pero ahora ya se aplica la violencia intrafamiliar a raíz pues, de las situaciones y de los incrementos en estadísticas de este tipo de delitos, porque vuelvo y repito, ya no ahora solo contra la mujer, contra el hombre, sino ya más miembros de la familia. Ok, y preguntan si conoce de otros modelos en otros países, tal vez como ejemplo, sobre castigos que sean efectivos a quienes son condenados por violencia intrafamiliar. Por lo general, pues aquí básicamente en Honduras pues se tiene que solo la prisión de momento por los temas ya de las faltas para por ejemplo realizar algún trabajo comunitario o algo, pero sí en otros países por ejemplo implementan lo que son con el trabajo comunitario llevarlo un poquito más ya extenso, no solo barrer calles o limpiar, sino un tema ya de terapia psicológica a las personas que realizan ese tipo de actos, a los agresores o agresoras, llevarlo ya a un nivel ya de terapia, identificar el porqué de sus actuaciones, el por qué realizó esto, y pues tratar de reinsertarlos a la sociedad, pues dependiendo del tipo de delito que se cometió. Por lo general eso es lo que en otros países realizan y pues que algunas veces pues pueden, dependiendo de la magnitud del delito, funcionar o no. Pero de momento aquí en Honduras no tenemos lo que son ese tipo ya de sanciones o penas aplicadas para tanto la violencia doméstica como la violencia intrafamiliar. Ok. También preguntan qué se recomienda cuando las autoridades no ayudan a la víctima y dejan el caso impune. En esa parte es muy importante porque aquí influyen muchas cosas, sobre todo cuando es un tema de apoyo 50 y 50, tanto de la víctima y de la autoridad en donde se realizó la denuncia, porque
Lastimosamente vemos hoy en día que las víctimas que realizan el proceso de denuncia lo inician bien, tienen todo el apoyo, pero ya en un momento a raíz pues, de la dependencia a nivel psicológico, pues que dicen no, ya no quiero continuar y no siguen con la denuncia, regresan con su pareja y el ciclo vuelve a empezar. Entonces, es ahí donde más que nunca pues tienen que tener bien lo que es un asesor legal que les esté apoyando, terapia psicológica, porque vuelvo y repito, un solo paso atrás puede botar todo un proceso. Por ende, las autoridades darían como que, ok, esta persona ya no está interesada en continuar con el proceso, pues hasta que se vuelva a reactivar, pero como les digo, todo depende pues también de la víctima, un 50 y 50, pero también pues muchas veces lastimosamente pues nuestro sistema aquí judicial se puede ver muy abarrotado de mucha carga laboral y las denuncias pues son increíblemente gigantes, o sea, ustedes pudieron ver el nivel de denuncias por el 911, ya se imaginan en procesos judiciales, pues sí, un poquito ya el tiempo de respuesta sí puede ser frustrante para las víctimas en llegar a una pena ya o como tal, pero para eso está la implementación sobre todo de las medidas de seguridad, las medidas precautorias y también aquellas medidas cautelares. Esto quiere decir medidas de seguridad, por ejemplo, inmediatamente si la víctima denuncia, las medidas de seguridad que se aplican por lo general son alejar al agresor de la víctima, que en un lapso de 24 horas no se acerque al domicilio, que esté detenido, hasta que se les dé la audiencia. Ya un poquito más adelante en el proceso, las medidas precautorias, cómo van a quedar ya con el tema de órdenes de alejamiento, por ejemplo, si ya, dependiendo de la situación, si es un agresor que pues ya involucra un poquito más de más que violencia psicológica, sexual, económica, sino que también física. Y también las medidas ya cautelares, cómo van a quedar con el tema de la pensión alimenticia, cómo va a quedar el régimen de comunicación con sus hijos, porque esos son otros temas que también hay que saber y que también el Estado brinda al momento de realizar este tipo de denuncias, cómo van a quedar, ok, ya denunciaste, el proceso va adelante, cómo quedan ahora tus hijos, la víctima siempre se va a hacer cargo, claro que sí, y también tiene derecho a la visita de estos hijos a través de un régimen de comunicación, claro que pues la autoridad competente creo que pues se va a adecuar a la situación que está viviendo. Gracias, abogada. Me parece en los comentarios del chat aquí que mencionaban la organización Caritas, también que brinda apoyo para las víctimas, y algo bastante interesante que pusieron ahí en el chat es que también dan terapia psicológica a los agresores. Correcto, hay algunas entidades que sí brindan de manera pues sin fines de lucro este tipo de apoyo emocional, terapias incluso. Solo a manera de cumplimiento por las autoridades, lo que ellos les interesa también es que cumplan el tema de las sanciones y las multas, las penas, pero sí es muy importante que pongan hincapié también en el tema psicológico, emocional, no solamente de la víctima, sino también del agresor. Tenemos también otra pregunta que pues es un poco fuera de lo común, pues preguntan que en el caso del maltrato fuese en el hombre, si se puede abocar a las mismas organizaciones o dónde se puede abocar para buscar ayuda. Claro que sí. Obviamente no caigan en el estigma. Sí es cierto que la violencia pues sí se da mucho más en las mujeres, pero claro que sí, los hombres también pueden abocarse a estos centros de apoyo. Claro está que ponen un poquito más de apoyo hacia la mujer, hacia el sector femenino, porque vuelvo y repito, es quien más sufre de este tipo de delitos, es más propenso a que sean víctimas de lo que es la violencia, pero los hombres también pueden abocarse incluso a este tipo de centros de apoyo, brindarles en los centros especializados, como les mencionaba, en el Ministerio Público. También, si ustedes no pueden abocarse de repente a estos centros, consultar con un abogado, incluso consultorios jurídicos gratuitos que puedan brindarle ayuda. O también, pues ya, si lo quieren tener a nivel ya totalmente privado, pues contratar un abogado privado que les pueda asistir. Preguntan también si es posible rehabilitar a un agresor sexual. Sí es posible, vuelvo y repito, pues dependiendo del grado o la magnitud del delito cometido, sí se puede, mediante los programas de reinserción, pueden apoyar a lo que son estos agresores. Eso dependerá mucho del agresor, si pone de su parte también, pero sí es posible poderlo reinsertar.
Gracias, abogada. Creo que esta ya sería la última pregunta. ¿Cómo es el trámite o cómo se hacen las denuncias anónimas? Bueno, ustedes, cuando son personas que de repente no quieren que se vean involucrados sus nombres o algo, pues pueden abocarse en cualquier de los lugares o centros de apoyo que les mencioné anteriormente. Si ustedes no quieren, de repente si son vecinos o algún pariente tal vez, o amigo o amiga, pueden hacerlo perfectamente, siempre y cuando pues tengan bien a la mano los datos de nombre completo del agresor, datos completos de la víctima, donde ellos han visto ese tipo de actos de violencia, tener bien en cuenta todos esos detalles, pero sí lo pueden hacer perfectamente. Okay, disculpe, tengo otra pregunta más. ¿Cuáles serían las implicaciones legales para la custodia de los hijos en caso de violencia intrafamiliar? Si acaso el padre o la madre quisiera pedir la custodia del niño o niños. Es una pregunta muy buena y interesante. La verdad es que involucra todo otro tipo de factores ahí. Les mencionaba, pues, cuando ya hay medidas, por ejemplo, cautelares, cómo va a quedar el tema de la manutención o pensión alimenticia, cómo va a quedar el tema de la visita, pues bueno, siempre y cuando pues, las víctimas quieran continuar con el proceso perfectamente, pues ya lo que es el Código de Familia ya establece situaciones en donde se pueden suspender o quitar la patria potestad de los menores. Recordemos que pues está la patria potestad y la guardia y custodia. La patria potestad es la que ejercen ambos padres, es decir, ambos padres tienen el derecho sobre sus hijos, sobre el cuidado y administración de sus bienes. Y luego está la guardia y custodia, que es quienes se encargan del cuidado del niño en el día a día, alimentación, vestuario, educación, etcétera. Entonces, ya nuestro Código de Familia nos establece las situaciones en las que perfectamente se puede aplicar tanto la suspensión de la patria potestad como a la extinción de la patria potestad de uno de los padres. Por ejemplo, cuando suceden este tipo de situaciones en que el agresor o la agresora comete algún tipo de delito, ya como tal, este caso, maltrato familiar, perfectamente pueden aplicar ese tipo de procesos para que en este caso, pues, la madre o padre víctima, pues, se quede con sus hijos, tanto en la patria potestad como en la guardia y cuidado. Claro está que este tipo de procesos, el hecho de que si a alguien le quitan la patria potestad o se la suspende, no significa que no se va a hacer cargo de las obligaciones alimentarias del menor. Al contrario, en estos procesos ya se va a estipular cómo va a ser el régimen de comunicación, cómo en este caso pues el agresor se va a comunicar con su hijo, de qué manera, qué días, a qué horas. Incluso se va a establecer también lo que es la pensión alimenticia, pues en base al salario o la remuneración que en este caso pues el agresor tiene actualmente, o también pues dependiendo la situación de cada uno. Eso se va a ir abarcando a medida pues los procesos van tomando su curso, empezando desde una denuncia hasta pues ya finalizarlo y ya quedar con el tema de la patria potestad de la guardia. Bueno, gracias, abogada. Creo que con esto ya terminamos el espacio de preguntas. Muy bonita presentación, la verdad, y creo que aclaramos muchas dudas y los participantes pues aclararon sus dudas. Muchas gracias, abogada. Gracias, y a ustedes también, pues, por este tema tan importante. Me llena de mucha satisfacción y alegría que lo tomen a este tipo de eventos, porque muchas veces no sabemos cómo llegar a nuestros amigos, familiares, vecinos, y muchas veces llega ese día donde queremos hacer el cambio y no sabemos cómo, pero para eso están este tipo de actividades y les agradezco. Nuevamente, muchísimas gracias a la abogada Astrid Mejía. En este momento le vamos a hacer entrega de su certificado y se lee de la siguiente manera. Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Simposio 65 de Medicina Legal, con el tema violencia intrafamiliar. Se otorga la siguiente constancia al abogado Astrid Mejía por su distinguida participación en el simposio organizado por la tercera rotación de Medicina Legal, llevada a cabo el 26 de mayo del 2023. Firman el doctor Julián Matay y el doctor Alejandro Álvarez. ¿Algunas palabras de despedida que quiera agregar la abogada Astrid Mejía? Bueno, principalmente pues hacer hincapié en tomar nota de todos estos datos, tomar nota siempre en la página web. Hoy tenemos todos los medios disponibles para poder informarnos un poco más, asesorarnos y ayudar a aquellas personas que sabemos que conocen este tipo de violencia
o si lo está sufriendo, pues saber que no está solo o sola y saber que pues sí hay protección para su familia, para sus hijos o hijas, hermanos, padres, como sabemos que este tipo de situaciones pueden darse día con día y que de hecho son de los delitos que más se da en el 911 y sobre todo aquí en Honduras y en Latinoamérica en general. Muchas gracias, doctora, por su participación. Ya para finalizar, pues es un honor para mí poder brindarle este certificado al doctor Alejandro Álvarez, nuestro médico docente y coordinador del simposio. Gracias a su experiencia y dedicación, nos ha brindado consejo para poder compartirles esta experiencia muy grata de aprendizaje. Y pues el certificado nos dice Universidad Nacional de Autónoma de Honduras, Simposio 65º de Medicina Legal, Violencia Intrafamiliar. Se otorga la siguiente constancia al doctor Alejandro Álvarez por su colaboración y coordinación en el simposio organizado por la tercera rotación de Medicina Legal llevada a cabo este día, ¿verdad? Muchísimas gracias, doctor, y le cedo la palabra. Muchas gracias. En primer lugar, antes de dar las palabras de despedida, quiero recordarles a la audiencia que nos ayude con una encuesta o cuestionario de satisfacción del simposio. Para nosotros de mucho interés, con ese escenario vamos a tratar de mejorar cada vez más, darle mejor calidad a este tipo de actividades. Lo otro es que estos simposios quedan grabados en YouTube, ¿verdad? Pueden buscar Álvarez UNABS y ponen el nombre de 65 Simposio de Medicina Legal de Violencia Intrafamiliar. Ahí lo van a encontrar a partir del día de mañana. Ahora sí comencemos. La Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en el Valle de Sula, en el Departamento Clínico Integral, como proyecto de vinculación sociedad, le damos nuestro agradecimiento a la asistencia de todos ustedes, y en especial a los expositores, licenciada Keili Rodríguez Quesada y a la abogada Astrid Rocío Mejía, por su excelente participación como ponente en el 65 Simposio de Medicina Legal sobre violencia intrafamiliar, el cual nos han brindado conocimientos importantes para identificar en qué momento se violentan los derechos del núcleo familiar y las grandes repercusiones físicas y mentales que un niño puede sufrir, ya sea tanto permanente o temporal, por este tipo de situaciones que llegan a enfrentarse cuando hay violencia en la familia. Quiero felicitar también a la tercera rotación de Medicina Legal por su excelente y arduo trabajo para el desarrollo de este simposio, con el objetivo de analizar la violencia intrafamiliar desde la perspectiva médico-legal y las consecuencias legales para los que cometen este tipo de delito. Entonces, nomás me queda decir que este simposio ha llegado a su final, hoy, 26 de mayo de 2023, a las 5:35 de la tarde, y muchas gracias a todos, a los colaboradores, tanto directo o indirectamente, y por su apreciable asistencia. Esperamos que estos conocimientos que hemos adquirido, muy buena presentación de los ponentes, sean de mucha utilidad. Buenas tardes a todos y un placer. Muchísimas gracias, doctor, por sus palabras. Muchísimas gracias a todos nuestros invitados que han asistido a este simposio. Espero que, igual que nosotros, hayan aprendido mucho sobre este tema tan importante como lo es en Honduras, ¿verdad? Que estamos ante una epidemia de esta violencia intrafamiliar y debemos conocer cómo tratarla. Muchísimas gracias. Ahorita vamos a pasar pues al video y finalmente les vamos a mandar el link para las horas BOAE, las cuales el certificado se estará enviando dentro de aproximadamente 2 semanas. Muchas gracias.